las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada La resiliencia como cambio natural en las organizaciones. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Wilmer, y a todo este público maravilloso de la comunidad de resiliencia. De verdad es un placer para mí continuar en este proceso de educación, de crecimiento, de evolución en esa temática tan importante para todos. Entonces, bueno, si vemos esta ruta, nos encontramos ya casi hacia el final de ese gran camino. Espero de verdad que todos estos eventos que llevamos, estamos cumpliendo el noveno, pues haya sido de mucho aporte, de mucha gestión, pero sobre todo mucho aprendizaje. Esa es la idea y bueno, ya en esta última ruta, de estos últimos meses que nos quedan del 2023, sé que va a ser algo muy importante. Bueno, mi querido Wilmer, vamos a ver cómo llega nuestro público, cómo estamos en esta parte, cómo estamos en conocimiento. Vamos a hacer ese sondeo inicial. Claro que sí, doctora Luana, vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial. Como es costumbre, le recordamos a nuestros asistentes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. Naturalizar el cambio significa adaptarnos rápidamente. Esto es A, verdadero o B, falso. Vamos a dar 15 segundos para que nuestros participantes puedan responder esta primera pregunta. Les recordamos desde su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 84%, B falso un 16%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. Una forma de evaluar nuestra capacidad de cambio es nuestra resiliencia. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Vamos con los resultados de esta segunda pregunta. A verdadero un 97%, B falso un 3%. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. ¿Necesitas estudiar mucho para poderte adaptar a los cambios? Esto es A verdadero o B falso. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero un 25%, B falso un 75% de respuesta.
Todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Bueno, muchísimas gracias, querido Wilmer. Y sí, efectivamente, hemos tenido pues, unas respuestas muy interesantes. Bueno, vamos a ver durante estos pocos minutos que tenemos para compartir este tema de hoy, cómo nos va en ese sondeo final. Recordarles que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Cuando introyectamos, cuando apropiamos ese concepto, entendemos que solo podemos cambiar nuestro contexto en la medida que nosotros cambiamos. Y podemos cambiar eso en la medida que también avanzamos, crecemos en conocimiento de la vida, en conocimiento intelectual, en conocimiento de las vivencias. Así que, bueno, vamos cada vez a poder apalancar este refrán tan importante de Nelson Mandela. Bueno, hoy vamos a tener 3 momentos grandes y muy interesantes con respecto a la temática de hoy. Recordemos que es el cambio como proceso natural dentro de los proyectos de resiliencia. Vamos a mirar un poco el contexto general, importante que es siempre hacer una pequeña barrera, un poquito los temas conceptuales con respecto pues, a lo que es la resiliencia, porque de alguna manera vamos a articular con un contenido asociado a lo que es la naturaleza de los procesos de cambio, lo que es natural en el ser humano. Ahí por eso entonces vamos a ver el cambio como un proceso natural y por último el motor de cambio organizacional que se promueve dentro de estos proyectos tan interesantes. Nuestro objetivo pues, va a ser compartir en estos momentos, aportar valor, elementos que permitan para la gestión de cada una de las empresas que aquí están representadas, de cada una de las personas que participan de estos eventos, para que logremos esos ambientes psicosocialmente saludables. Hoy no solamente es el boom, la moda, el tema de la salud mental y la salud psicosocial, sino que realmente representa el escenario más importante en el que tenemos que invertir nuestro esfuerzo y todo lo que podamos para lograr esas empresas felices, para lograr satisfacción, bienestar integral, para que podamos de verdad llegar hacia organizaciones transformadas hacia el autocuidado, por una cultura legítima en procesos integrales de crecimiento, productividad, bienestar, pero sobre todo de sostenibilidad a partir de esas emociones positivas. Bueno, de eso se trata. Nuestros objetivos específicos es que entendamos un poquito esos conceptos, cómo promovemos eso al interior de las organizaciones y cómo al identificar elementos de valor vamos a poder potencializar esas herramientas que nos van a permitir esos procesos de transformación de manera natural, esos procesos que nos van a permitir ese cambio significativo. Bueno, hoy entendemos que la resiliencia al ser esa habilidad natural que siempre hemos reiterado un poco, pero tenemos que entender que si no sabemos que la resiliencia es parte de nosotros, como respirar, ¿cierto? Como poder caminar. La resiliencia es esa capacidad interior que tenemos, que se da a través de esos recursos que tenemos como seres humanos para poder superar cualquier dificultad. Miren, es que diariamente estamos expuestos a situaciones complejas, tenemos que resolver problemas en la oficina, tenemos que resolver situaciones en la familia, tenemos que resolver situaciones con nuestra propia, digamos, naturaleza, en la medida que tenemos también expectativas, deseos, sueños, a veces entran en conflicto, a veces no nos sentimos tan bien, tan cómodos, a veces nos sentimos muy eufóricos, bueno, etcétera, pero eso hace parte de los procesos o la experiencia que tenemos cuando nos articulamos en ese día a día. Por eso la resiliencia aquí se insiste en que tenemos que tenerla como ese recurso sobre el cual podemos apalancar nuestras vivencias para que podamos salir adelante. Siempre vamos a estar, digamos, en medio de alguna situación compleja, no necesariamente tiene que ser negativa. Se vuelve compleja porque nos reta a nuevas cosas, nos reta a cambiar la forma de ver las cosas, posiblemente nos cambia un poco la dinámica sobre la cual nosotros ya veníamos habituados, a veces cambiar los hábitos de esta fase, pero muchos temas asociados a eso. Entonces, por eso la resiliencia suma a esa capacidad individual, suma a esa capacidad colectiva, que por eso pues trabajamos todo el componente organizacional, porque en la medida que todos solidarizamos esa capacidad, esos recursos que tenemos, desde esa posibilidad de superar situaciones, podemos co-crear desarrollo de equipos, podemos
intercambiar situaciones, podemos potencializarnos y ayudarnos para lograr salir adelante. Bueno, esta resiliencia organizacional, yo quiero contarles una experiencia. Este fin de semana estuve, bueno, no quiero hacer propaganda con respecto a esto, pero me encanta mucho el cine. Y quiero compartirles una serie que vi en este fin de semana que se llama Los Días. Se trata de todo lo que pasó en Fukushima. Ustedes saben que fue uno de los grandes eventos que han trazado la historia y que han definido o heredado la importancia que tiene la seguridad y salud en el mundo. Les invito a que vean es una serie de solo 6 capítulos, es muy corta, pero realmente muy interesante, para que entendamos cómo el poder de los colectivos, el proceso de la solidaridad, cómo el desarrollo de los equipos en situaciones tan dramáticas como es una emergencia nuclear, como lo que sucedió en Fukushima, pues hace que nosotros replanteemos en que podemos, si ellos fueron capaces de superar una crisis tan difícil, nosotros al interior de las organizaciones podemos también desarrollar una serie de acciones, movilizarnos al interior para lograr que esto sea una oportunidad, como dice aquí la frase, que potencializa esta gestión psicosocial, pero sobre todo que represente en una organización sana, saludable, pero una organización sobre todo capaz, no solamente que sea sana, sino capaz de avanzar, de transformarse y de salir adelante. De eso se trata. Bueno, en el marco de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, creo que esto también lo hemos hablado en algún momento de nuestra gran ruta de resiliencia, es que no podemos vincular, no podemos, mejor, dejar de lado que la seguridad y la salud del trabajo dentro de sus grandes componentes tiene que inyectarse esos componentes resilientes desde lo individual hasta el colectivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a avanzar en el proceso de los diferentes componentes del sistema, cuando organizamos los procesos de la empresa, definimos indicadores, cuando estructuramos los procedimientos, cuando definimos las políticas, todo esto, si nosotros no comenzamos a trabajarlo con una proyección saludable, ¿cierto? Para entendiendo un poco que ese camino de gestión se materializa a través de los seres humanos que conforman la organización, pues ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a llenar esos vacíos que a veces quedan cuando no involucramos esos elementos que son tan necesarios. Y por eso ahí lo menciona esta frase, dice repensar los procesos empresariales en respuesta a las nuevas exigencias. Miren que muchos de los cambios que hoy se están trazando en torno a las nuevas formas de trabajo, a la flexibilización laboral, al cambio de las jornadas o al tiempo de las jornadas laborales y muchos otros temas que van a continuar siempre en los procesos de evolución, si nos comenzamos a vincularnos desde los primeros componentes del sistema, pues muy probablemente al final, que esto pues tiene un impacto de 60, pues no vamos a tener los resultados que queremos obtener. Entonces es importante en cada una de las fases del sistema tenerlo. En la planificación, cuando nosotros vamos a identificar, por ejemplo, esa matriz de riesgos y peligros, tenemos que tener en cuenta que está debilitado en el ser humano. Por ejemplo, si hemos venido de una crisis organizacional, posiblemente por competencia, porque, digamos, un impacto económico, porque la productividad no fue la mejor en este mes o en este periodo, bueno, cualquiera que sea la razón de la organización, en la planificación de la que tiene dentro de la planificación de riesgos y peligros, nosotros tenemos que saber cómo vienen las personas. Posiblemente vienen en un proceso de desgaste, en un proceso de desmotivación, en una dinámica que posiblemente no está representando un momento significativo, y esto va a impactar porque vulnera mucho no solo la percepción que tenemos sobre los riesgos, sino también la misma interacción que tenemos con esos riesgos que ya son inherentes en las organizaciones que están allí, que a veces se vuelven panorama. Entonces hay que vincular esto. Hay que también proyectar qué acciones futuras necesitamos comenzar a visualizar, no solamente la fotografía de hoy, sino cómo se visualiza también el futuro a partir de esos riesgos, de esos peligros que estamos identificando. Por eso los temas o los componentes resilientes toman importancia, porque si estamos identificando cuáles son esos recursos o esas brechas organizacionales con las cuales estamos identificando esa dinámica de los equipos o los grupos de trabajo,
pues allí vamos a tener muchas más posibilidades de planificar ese futuro de manera mucho más saludable. ¿Qué tipo de acciones vamos a implementar cuando vamos a aplicar ya los programas, los controles? ¿Qué es lo que vamos a hacer para mejorar? Si nosotros lo vemos o lo pensamos desde los componentes resilientes, muy posiblemente nos vamos a dar cuenta que hay que trabajar sobre una intervención en lo que tiene que ver con las fuentes generadoras del riesgo, que por una parte tiene que ver con las mismas estructuras organizacionales en términos de cómo están diseñados esos procesos, cómo están diseñadas esas políticas, la dinámica organizacional en sí misma, para que se vuelva o no un factor facilitador o protector de la salud integral de los trabajadores. También, obviamente, hay que tener en cuenta qué tipo de acciones en términos de competencias laborales requerimos para esas competencias que, bueno, claro que sí, tienen que dar respuesta a las exigencias de la tarea en términos de competencias técnicas, intelectuales, esa capacidad que necesitamos para resolver las situaciones, digamos, todo también el tema digital o tecnológico, las competencias digitales o tecnológicas, también importantísimo saber cómo están esas competencias blandas, desde el componente de posibilidad de resolver problemas, tomar decisiones, trabajar en equipo, ¿cierto? Regulación emocional, conciliación, trabajar mucho en contextos relacionados con lo que tiene que ver con negociación constructiva. Todo esto va a ser parte de las organizaciones que ganan, organizaciones que definitivamente se nos permite, digamos, un desarrollo muy orientado hacia que trabajemos juntos, no como islas, no aisladas, no como células aisladas, sino como procesos integrales. Esto desde el componente de aplicación. Ahora, cuando nosotros entramos ya a lo que tiene que ver con la auditoría y el mejoramiento continuo, que al final es comenzar a evaluar si efectivamente esas acciones han sido coherentes, han llevado, digamos, esa dinámica que buscamos, o por lo menos vamos avanzando en esa meta que queremos alcanzar hacia el futuro, pues ahí nos vamos dando cuenta. Y por eso entonces ese ciclo 360, volvemos a repensar, posiblemente desde la política será que lo que hemos definido como nuestra bitácora de navegación que parte de esa política estará realmente articulada con esos procesos organizacionales, con esa planificación y proyección de acciones, con la implementación de ese tipo de componentes para que logremos esa mejora continua. Hay que participar integralmente de todos estos componentes porque una cosa es lo que podemos ver desde el liderazgo, desde la coordinación de los sistemas, otra también desde la perspectiva de los trabajadores, porque fijémonos que el mejoramiento, los procesos de cambio y transformación son mucho más efectivos o hay una mayor eficiencia en la medida que la participación en cuanto al cómo podemos transformar y mejorar ese tipo de procesos, pues se involucran también los trabajadores, porque al final son ellos los que están en el día a día, no son los que están de frente a la operación de las tareas. Y bueno, la riqueza en términos de conocimiento y información que tienen ellos, pues es maravillosa, por tanto, apalancarla es muy importante. Por eso aquí trabajamos en equipos líderes, tenemos que ser mucho más incluyentes en todo sentido. Miren, hoy también estamos moviéndose en todo lo que es la política, en términos de equidad, igualdad, con enfoque de género dentro de los sistemas de seguridad y salud del trabajo. Y esto pues va también a generar un repensar de una manera natural, porque miren que hoy el tema es cómo los cambios los tenemos que ver de manera natural. Porque no es solamente porque la norma evolucione, sino porque naturalmente tenemos que ir cambiando, avanzando hacia lo que no solo nos exige la norma, sino lo que nos está exigiendo el mundo. La dinámica mundial está en torno a esto. No podemos ser entonces ajenos. Por tanto, hay que ser más incluyentes, hay que ser innovadores para que esa sostenibilidad del sistema o desde el sistema realmente aporte a esos indicadores corporativos necesarios para continuar ese proceso. Bueno, ahora, nosotros ya les hemos contado y hemos compartido, espero que muchas de las organizaciones que están presentes ya hayan por lo menos probado el módulo de resiliencia organizacional, se hayan dado a la tarea de al menos realizar evaluaciones a pequeños grupos,
porque en la medida que nosotros evaluamos ese nivel de resiliencia organizacional, nos vamos a permitir identificar en dónde están esas situaciones de mejora, esas oportunidades de aprendizaje, esas brechas significativas que nos van a permitir generar proyectos organizacionales de intervención mucho más orientados hacia lo que queremos lograr. Entonces, recordar aquí que la resiliencia en términos de categorías nos va a permitir saber si tenemos unas resiliencias disminuidas desde el componente individual, eso nos va a impactar dentro de la ruta de gestión de nuestro sistema en la medida que posiblemente no vamos a estar tan atentos en la identificación de los riesgos y peligros, posiblemente no vamos a estar tan dispuestos a cumplir con todos los protocolos, todas las acciones de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque cuando la resiliencia está disminuida desde el componente individual, mis recursos están bastante bajitos, esos recursos que me permiten a mí tomar decisiones, enfrentar situaciones y bueno, hacer lo que pueda hacer en torno al mejoramiento de ese contexto en el que me muevo. Y estoy hablando solo desde el componente individual. Ahora imagínense desde el componente de equipos y desde el componente de líderes. Si se percibe unos niveles de resiliencia bastante disminuidos desde lo que implica la resiliencia de los equipos, significa que allí tenemos que trabajar de una manera bastante activa en la dinámica organizacional para potencializar los grupos, los equipos de trabajo, para que no solamente sean equipos de alto rendimiento, sino equipos de altísima productividad a través del trabajo colaborativo. Pero solo lo sabemos en la medida que evaluamos, por lo menos tenemos un indicador sobre el cual podemos desarrollarnos. Y la resiliencia del líder es muy importante, porque en el líder recae, digamos, mucha de la responsabilidad en torno a lo que son los procesos de transformación. ¿Qué necesitamos hacer de manera diferente? ¿Por qué lo tenemos que hacer de manera diferente? ¿Por qué tenemos que rediseñar posiblemente un procedimiento, una actividad, un proceso laboral? ¿Por qué tenemos que vincular otros elementos o variables dentro de las políticas integrales? Y bueno, cómo eso va a verse reflejado en los indicadores corporativos. Entonces, importante por eso que podamos saber esos niveles de resiliencia, porque esto nos va a permitir saber si estamos o no dentro de ese proceso de gestión creativa, de gestión innovadora, para mejorar ese entorno saludable desde el componente psicosocial. Ahora, el cambio debe ser natural por muchas razones. Nosotros vamos a seguir teniendo exposición inherente en temas psicosociales, porque las tareas que nosotros realicemos, independientemente si son tareas complejas o de alto nivel intelectual o son tareas más operativas o manuales, va a tener unas demandas, ¿cierto? Unas demandas, es decir, unas exigencias mínimas. Y como proceso natural, pues esas exigencias se van a dar de una manera mucho más dramática o más fácil si nosotros comenzamos a fortalecer esos recursos para avanzar en ello. Es decir, no podemos tampoco tener una pretensión de que la tarea cambie para que yo me sienta mejor. Aquí el ejercicio es qué es lo que yo puedo hacer o aportar para que la tarea sea menos gravosa, para que la tarea se convierta en un proceso de mayor facilidad para mí, incluso para nuestros equipos de trabajo, y cómo podemos realimentar esas ideas, esos logros con nuestros jefes inmediatos, nuestros directivos, para que esa percepción que tenemos sobre esa demanda laboral, que puede ser por alto nivel o nivel de tareas, porque se vuelve demasiado compleja, porque se están vinculando otros contenidos intelectuales que están haciendo más difícil el desarrollo de las tareas por la misma exigencia, la presión de tiempo, la misma interacción posible que tenemos con los usuarios o con personas para atender. Esto hace que como proceso natural nosotros lo veamos como una oportunidad. Al final el riesgo, sobre todo el riesgo psicosocial, yo les digo que eliminarlo del todo puede que no sea tan fácil, porque siempre vamos a tener, como les digo, unas demandas, vamos a tener unos niveles de control, es decir, de toma de decisiones de autonomía, independientemente de lo que hagamos, va a estar aquí presente. Vamos a depender o vamos a ejercer el liderazgo, es decir, esto es algo que no se puede eliminar, y vamos de alguna manera a desear o a obtener
unas recompensas o un proceso de realimentación sobre lo que hacemos. Es decir, esto como proceso natural existe per se por la tarea, existe per se por lo que hacemos, etc. Entonces, digamos que aquí la dinámica para que sea un proceso natural es cómo nosotros nos volvemos protagonistas del desarrollo de la tarea, del desarrollo de esas actividades laborales, para que eso se convierta en un proceso mucho más saludable para nosotros. Obviamente hay que trabajar y para eso están pues, las ARLs, todos los procesos de asesoría y asistencia técnica para que podamos impactar directamente sobre la fuente generadora del riesgo, cómo podemos dinamizar en los equipos de trabajo pues, todo este trabajo colaborativo. Pero pensemos un poquito que mucho de lo que podamos decidir dentro de la tarea pues está en nuestro poder y podemos entonces mejorar. Bien, aquí para decirles que lo natural, lo que antes veíamos un poco excepcional, ¿cierto? Lo que veíamos lejano, hoy es natural. Porque hoy la transformación tecnológica antes veíamos, wow, que, no sé, van a tecnologizar una línea productiva, pero resulta que hoy ya eso es parte del día a día. Y esa transformación tecnológica que está no solamente en los procesos y procedimientos que hoy ya los realizamos, también genera en los seres humanos una necesidad de tener unas competencias, es decir, un talento humano o unas capacidades individuales que estén articuladas con esa transformación tecnológica que ya se volvió como decir, o sea, digamos, ¿qué empresa no tiene un computador pues, para hacer una tarea así sea básica? Todas. Y de ahí para arriba todos los procesos de innovación tecnológica que hoy se están presentando en el mundo en torno a lo que son los nuevos hallazgos, inteligencia artificial, nanotecnología, tecnología inmersiva, bueno, una cantidad de cosas que ya están dentro de los escenarios de trabajo, pero requieren de nosotros unas competencias y que tienen que volverse un tema natural. Miren que aquí les soplo la pregunta por el sondeo final. Y es que cuando digo, tenemos que estudiar muchísimo, muchísimo para poder, para que el cambio sea natural y podemos aceptar el cambio, no. Lo único que nosotros tenemos que tener para lograr esos procesos de cambio de manera natural es disponer nuestra mente y nuestro corazón, porque el cambio es algo que se mueve todos los días. Yo no tengo que estar estudiando continuamente. Ahora, me ayudan a estudiar, claro, pero no. Es una condición específica para que no sea capaz de adaptarme a los cambios. Nosotros nos adaptamos en la medida primero que reconocemos que debemos cambiar, evolucionar, entender cómo se mueve el mundo y disponernos siempre desde nuestra mente y nuestro corazón para que eso se dé de manera natural. Hay que trabajar mucho y de manera natural hoy hay que revisar esas brechas de las habilidades, aquí me disculpan ahí la digitación de la palabra, pero esas brechas de habilidades digitales es algo que nosotros necesitamos también lograr cerrar. Yo lo mencionaba en varias oportunidades, es que hoy no podemos excusarnos en la edad, es decir, en las generaciones, no nos podemos excusar en que la organización tiene equipos muy viejitos, bueno, qué sé yo. Pienso que el tema de las habilidades como competencia estratégica de cara al siglo XXI es que nosotros necesitamos realmente generar las competencias a través de otros mecanismos que permitan la estabilización, digamos, no solamente de las personas que son mayores y que posiblemente les ha sido un poco más difícil enfrentar esos contenidos tecnológicos de las tareas, pero también los jóvenes que vienen con una velocidad de acción bastante rápida, y esto implica que necesitamos comenzar a generar una armonía organizacional para equilibrar ese proceso, pero que la brecha digital sea más porque la tecnología va más rápido que nosotros y no porque al interior de la organización no tengamos una dinámica que vaya al progreso. Hay que trabajar en accesibilidad, equidad y productividad del escenario de trabajo. Primero, hoy se está trabajando en todo lo que son los lineamientos nacionales para vincular todo el tema de equidad e igualdad con el enfoque de género dentro de los sistemas de seguridad y salud de trabajo, es algo que ya se viene. Aquí les doy esta premisa, ya se está estructurando desde el Ministerio, pues esta guía de lineamientos, porque al final todo el mundo
en el planeta, estoy hablando, están orientados hacia allá. Si nosotros somos representantes de empresas pequeñas, las competencias, el nivel de evaluación de los productos en términos de economías limpias, producción cero, que implica cero lesiones, cero acoso, cero violencia, cero discriminación. Estos son indicadores que comienzan a liderar los procesos de intercambio económico también. Entonces hay que trabajar en este sentido. Bueno, otro de los elementos que tenemos que asociar para que el proceso sea natural es que el cambio, digamos que el cambio siempre ha estado presente. Nosotros todos los días cambiamos. Si nosotros tuviésemos conciencia, por ejemplo, del proceso de envejecimiento, es decir, desde que somos bebés, que todos los días estamos, los niños van creciendo, ¿cierto? Los niños van estirando sus piernitas, van moldeando el cuerpo, la estructura del cuerpo, y eso es algo que se produce todos los días. Tú no percibes, digamos, de manera consciente eso. Tú de pronto vas viendo que te va a estar cambiando, vas viendo esos cambios, pero no es algo tan consciente. Esto es porque cuando es un proceso tan natural, ¿cierto? Como es, tomo el ejemplo del crecimiento físico, ¿no? Del cuerpo, es porque, digamos, se da de una manera tan liviana que ni siquiera la percibimos. De eso se trata cuando nosotros nos orientamos en procesos de gestión y transformación organizacional hacia una cultura orientada al cambio, al autocuidado, a los procesos de innovación, a la sostenibilidad. Entonces, esto implica dos cosas muy importantes. Que el cambio siempre va a estar presente y lo necesitamos. Es un cambio, es un elemento vital para los procesos de transformación y sostenibilidad. Y lo segundo es que si el cambio lo vemos no como un amigo, no como un aliado, sino como un enemigo, o que se convierta en un elemento agresivo, pues nos va a bloquear y no nos va a permitir avanzar. Entonces, por eso el cambio debe ser un proceso natural en las organizaciones. Debemos trabajar todos los días formando las competencias, generando los elementos significativos para que logremos pues, llegar hacia los resultados que necesitamos. Por eso aquí el segundo y el tercero están directamente relacionados con el primero, y es aprendizaje continuo para el crecimiento. Aprendizaje es aperturarnos a una experiencia laboral, una experiencia de vida con aprendizaje, y sobre todo que la alta dirección desde allí nos comprometamos a que todos estos procesos necesitamos implementarlos, pero que los primeros que también tenemos que comenzar a generar ese cambio precisamente está en esa línea de mando para que podamos exigir o ser representantes dignos de ese cambio transformacional que necesitamos en las organizaciones. Hay que cambiar paradigmas y esquemas mentales que limitan o retrasan la evolución empresarial, por supuesto que sí, porque parte de esas limitaciones, por ejemplo, está el ruido que ahora se genera, por ejemplo, con el tema de la disminución de la jornada. Bueno, la pregunta aquí, o sea, ¿el problema es la disminución de la jornada o el problema será la productividad que nosotros logramos durante la jornada? Porque son dos cosas completamente diferentes. Una persona puede durar, no sé, las 48 horas normales o las 42 horas a las que queremos llegar en un futuro inmediato. O simplemente generar la productividad, ser tan creativos y productivos en el tiempo de trabajo que haga que la organización realmente se visualice altamente productiva. Entonces, esos son cambios de esquemas, de paradigmas que nosotros tenemos que comenzar a visualizar, porque no se trata del tiempo, se trata de la calidad del tiempo, se trata de lo que yo puedo entregar, ¿cierto? De la producción que yo haga. Y esa producción va a depender de cosas muy importantes. Una, que yo me sienta bien en el trabajo, porque yo produzco la vida que me siento motivada, me siento bien, me siento feliz, quiero aportar, no quiero salirme de esta empresa, me siento orgulloso de esta organización. Por tanto, pues mis niveles de productividad van a ser mucho mejores. Y va a depender, pues obviamente, de la calidad de vida que tenga alrededor del trabajo. Es decir, mi trabajo no se puede convertir en lo único en mi vida, porque si yo no tengo una vida, o sea,
digamos, no en el trabajo, sino una vida propia, con mi familia, con mis amigos, que esa calidad de vida no laboral también sea armónica, pues la productividad va a crecer, porque mi resiliencia, recordemos por allá, cuando hablamos en las primeras jornadas de esta comunidad, pues la resiliencia se fortalece a través también de vínculos afectivos de una familia sana, ¿cierto? Entonces, esto lo necesitamos lograr. Por eso, ese cambio de paradigma desde la alta dirección es necesario, porque necesitamos inyectar calidad de vida para que podamos producir más, ¿cierto? No necesariamente, entonces está vinculado al tema del número de horas laboralmente activas. Bueno, ahora, los cambios naturales desde hoy, convertirnos en protagonistas de nuestra propia gestión. A veces dependemos mucho de otros para sentirnos bien, para que de alguna manera podamos avanzar. Y cuando nos colocamos a disposición de algo que es externo a nosotros, perdemos el control porque le entregamos el poder de hacernos sentir bien o de ser mejores a algo externo que puede ser una persona, una situación, etcétera. Entonces, comencemos a ser más protagonistas, porque en la medida que nos apropiamos, nos responsabilizamos de lo que necesitamos hacer para que la vida cambie, porque al final, pues el mundo es el que es, ¿cierto? Los que cambiamos al final somos cada uno de nosotros, y en la medida que cambia la percepción nuestra del mundo, pues automáticamente cambia el mundo. Ahí entonces vamos a comenzar a visualizar que esa naturaleza del cambio va a ser mucho más fácil de asumir, de apropiar y de gestionar. Necesitamos hoy personal, capital humano, gestión humana 5.0, que no solamente tenga habilidades significativas o maravillosas en términos tecnológicos, sino que también seamos capaces, o sea un talento humano capaz de transferir ese conocimiento, de que ese conocimiento no se quede en las personas, que podamos ser capaces de gestionar. Hoy 5.0 es gestión del conocimiento. Necesitamos que las organizaciones no pierdan esa ruta, ese aprendizaje de muchos años cuando se retiran las personas, cuando renuncian o se pensionan, o cualquiera que sea la razón de su salida. Entonces, gestionar ese talento humano 5.0 es comenzar a no dejar escapar el valor más importante de las organizaciones, que es el conocimiento. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar en indicadores protectores, hay que saber cómo medir los niveles de felicidad. Eso no se vuelve un tema trillado, es algo muy importante. Y medir los niveles de felicidad a través de la felicidad de las familias es todavía más importante, porque qué rico poder saber que las familias, los niños, los hijos, las esposas, los esposos de estos trabajadores míos son felices porque trabajan en la empresa donde yo estoy. Es un indicador maravilloso, necesitamos tenerlo porque es un indicador protector. Hay que trabajar en ese liderazgo estratégico y futurista. Hay que trabajar en un proceso de digitalización tecnológica para que las competencias sean al alcance de todos, porque, como digo, no podemos tener aquí brechas generacionales y solamente decir que como los jóvenes son más hábiles, pues a ellos es más fácil invertir, digamos, los tiempos de formación y capacitación. No, hay que trabajar en equilibrar. De eso se trata la equidad y la igualdad. No estamos hablando solamente de temas de género, estamos hablando de equidad e igualdad en oportunidades de formación, etcétera, porque incluso les cuento, la tendencia casi que en el mundo entero es retomar el personal senior, porque precisamente con el boom de los jóvenes hoy, la alta rotación de los jóvenes, la dificultad de retener a los jóvenes en las organizaciones, pues esto ha también motivado a que las empresas comiencen a dar un giro. Entonces tenemos muchas generaciones en el mismo escenario laboral, por tanto, la tecnología y las competencias digitales tenemos que tenerlas al alcance de todos. Y esas competencias obviamente deben estar orientadas hacia el servicio empresarial, es decir, que la misionalidad de la organización se convierta en el propósito per se de la organización, esa misión que me conecta emocionalmente, es lo que nos va a adherir, es lo que nos va a dar ese sentido de pertenencia, es lo que nos va a permitir que nosotros
entreguemos mucho ese conocimiento, esa creatividad, porque realmente nos conecta, ¿cierto? Esa visionalidad organizacional y finalmente pues lo que queremos alcanzar al interior de esta empresa. Bien, los retos que vamos a enfrentar y que estamos enfrentando y que seguiremos enfrentando pues son muchos. Hoy se habla mucho de temas de desarrollo de equipos, trabajo colaborativo, visión compartida, bueno, muchas cosas integrales, pero el reto es que realmente lo llevemos a materializar en las organizaciones, porque no es fácil. Por muchas razones, culturalmente también llevamos un lastre, ¿cierto?, del desarrollo organizacional en donde pues se premia a los mejores o los que se destacan más, es decir, son acciones que se han individualizado y que eso mantiene un poco en la memoria organizacional. Entonces, materializar el desarrollo de los equipos es cambiar también esos esquemas en el que todos ganamos o todos perdemos. Pero ahí no es tan fácil, como digo, visualizarlo, porque como menciono, tenemos una carga histórica en la que pues, hemos reconocido individualidades, por lo regular los directivos, tenemos a veces una mala práctica de este grupo favoritos, ¿no? Y ese tema hace que se separen los grupos, que fracturemos las dinámicas colectivas y organizacionales, por eso es tan importante pues, cambiar esos paradigmas desde la alta dirección. Bueno, hay que construir una experiencia laboral, lo que decía, nosotros tenemos que conectar emocionalmente a los trabajadores con nuestra misión organizacional. Tenemos que reconocer que podemos ser diferentes, aquí también es partir del hecho de que todos los días o cada momento que pasa es una oportunidad más para cambiar, para mejorar, para avanzar. Entonces tenemos que saber reconocer que podemos cambiar y ser diferentes y que así tengamos una historia de hacer las cosas de una manera, podemos repensarnos y hacerla de forma diferente. Trabajar ese liderazgo renovado, esa cultura organizacional más futurista y pues tener un compromiso significativo desde lo que implica la cultura transformacional, la cultura moderna hoy. ¿Hacia dónde debemos caminar? Debemos gestionar este nuevo universo de riesgos. Miren, riesgos como las tecnoadicciones. Hoy nos estamos enfrentando a eso. Lo visualizamos después bastante evidente con nuestros hijos, nuestros sobrinos, los chicos de hoy, porque están completamente inmersos en los dispositivos móviles. Hoy, por ejemplo, cortarle el celular a un chico en la casa, pues como castigo, es como quitarle el oxígeno. Si les quitamos el celular, es quitarles una manito. Es decir, el nuevo riesgo que hoy implica la tecnología y todas sus derivaciones, pues hay que comenzar a gestionarlo porque son los riesgos emergentes que ya llegaron para quedarse y hay que decidir de manera mucho más asertiva cómo vamos a manejar todo eso, porque, digamos, esta visión de los jóvenes que va a colonizar, ¿cierto?, los espacios de trabajo, ya se está viendo también al interior de las empresas, entonces hay que trabajar con todo esto. Hay que revisar un poco cómo vamos a implementar controles de acuerdo a esos procesos de innovación, a esas nuevas tareas, a esos nuevos o a la inyección de nuevos componentes en los procedimientos y tareas para que logremos que esos cambios también sean cambios con una esencia saludable. Nosotros podemos decidir cambiar cosas, procesos, procedimientos, políticas, pero si la esencia de ese cambio no prioriza el bienestar de los trabajadores, pues desde ahí ya creo que tenemos un inicio no tan positivo. Entonces hay que revisar. Hay que mirar un poco los perfiles, ajustarles de acuerdo a las capacidades, hay que mirar a las personas antes que a los procesos y hay que desarrollar mucho pues, el tema del trabajo colaborativo. Mucha de la tecnología que hoy nos está marcando el derrotero organizacional es comenzar a cambiar también la forma en la que estamos entrenando a nuestros trabajadores, a nuestros equipos de desarrollo en diferentes temáticas. Y digamos casi que las ventajas o las bondades de la tecnología es que todo lo que nos podamos imaginar en procesos de formación, ya hoy lo podemos hacer de manera personalizada.
todo lo que es educación inmersiva, que digamos ya no es tan moderno, porque esto ya viene, digamos, ya no solo de pandemia, ya llevamos 3 años, eso ya venía un poquito antes. Estos proyectos de aprendizaje con orientación hacia función ejecutiva, donde vamos a activar un poco más ese pensamiento creativo, digamos, a potencializar mucho esa capacidad cognitiva e intelectual, pues a través de este tipo de desarrollos, pues cada vez va a ser más frecuente en las organizaciones. Lo que tenemos que trabajar un poco es visualizar, dedicar al futuro, cuáles serían esos proyectos de educación, esos proyectos formativos que realmente generen valor para los trabajadores, porque a partir de que ellos sientan ese valor, pues va a tener una repercusión en el valor organizacional. Esto va a hacer que sea mucho más fácil retener el talento humano, que haya mayor motivación, mayor sentido de pertenencia, y lo más importante, que el proceso de prevención, de promoción y prevención sea mucho más saludable en la dinámica misma de los riesgos a los que nos venimos enfrentando desde el antes, pero a lo que viene de cara al futuro, para pues, todo esto desde el componente tecnológico. Bueno, reinventamos en procesos de formación. Miren, hoy también están muy de moda los campamentos educativos o formativos. Son ejercicios, digamos, con foco en temas específicos, donde sacamos a los trabajadores como del ambiente de trabajo, los llevamos a unos campamentos especiales de formación y entrenamiento, porque sacarlos de la dinámica, de la rutina, incluso visual del escenario del trabajo, hace que también la mente cambie. Cuando nosotros queremos inyectar procesos, digamos, de innovación, nos toca innovar también la forma en la que estamos desarrollando ese tipo de escenarios. Entonces, se están moviendo mucho los bootcamps, que son estos campamentos. La idea es que se generen actividades muy de participación. O sea, el tema de tener un profesor y que sea él que esté durante toda la clase, no, esto ya es una dinámica pues, participativa, es entregar, digamos, elementos o problemas, ¿cierto?, para que se puedan resolver situaciones y es rescatar todos esos recursos creativos para esto. Otro, pues, son las reuniones estratégicas en línea que están ahorita también de moda. Ustedes saben que siempre la alta dirección ha tenido dificultades, sobre todo para cumplir, digamos, citas, agendas que tengamos para resolver o tener línea para el proyecto que tengamos. Entonces, los scopes son reuniones muy cortitas para tomar decisiones rápidamente. Se hacen en línea, pues porque podemos coger esos 10 minutos o 15 minutos del directivo, no importa dónde se encuentre, en el país o en otro país, o etcétera, para poder tomar decisiones. Y aquí están las rutas de mentoring para que podamos entonces que esa potencialización del recurso humano 5.0 que está en torno a lo que es la gestión de conocimiento, en torno a lo que es la movilización y la transferencia de la información, pues se dé. Y aquí pues el mentoring trabaja o funciona mucho, por ejemplo, con el intercambio de personas muy hábiles en algunos temas, trabajarlas con las que no son tan hábiles en esos temas, pero se intercambian, porque esta persona que es muy hábil en algo, que no es tan hábil en esto, puede ser muy hábil en otra cosa para poder entonces equilibrar esos procesos. Esos mentoring hoy funcionan más como entrenamientos personalizados que sean más individualizados, más de dúos, para que esto pueda, digamos, generar un proceso de adherencia mucho más fácil en las organizaciones. Bueno, compartirles un poco que dentro de toda la evolución que tenemos para el tema de resiliencia, pues hemos llegado ya al mundo integral de gestión en resiliencia organizacional que hemos denominado VILO. Esto fundamenta particularmente toda la gestión que estamos implementando en las organizaciones que hacen parte del proyecto y que han querido vincularse, es que podamos transformarlos de manera resiliente. Esto lo hacemos a través de unas mesas de definición de objetivos de transformación resiliente con la alta dirección. Trabajamos obviamente desde el nivel de resiliencia, convocamos pues una serie de acciones organizacionales, una serie de actividades con los trabajadores
manejamos todo el componente de liderazgo moderno, eso tiene que ir de la par, de la mano con la transformación, para que podamos entonces cambiar esos procesos, procedimientos, políticas, todo lo que tenga que ver con la organización de manera mucho más articulada. Para los beneficios y las oportunidades que tiene el cambio natural desde el componente resiliente, pues son muchas. Hoy nos exigen cambiar, es decir, hoy los que estemos más resistentes al cambio, pues vamos a sufrir un poquito más. ¿Por qué vamos a sufrir un poquito más? Porque el mundo se está moviendo así. Y aquí ya no se trata de querer voluntariamente hacerlo, no, sino cuándo lo voy a hacer. Y en la medida que yo me demore más para decidir que debo cambiar cierta forma de hacer las cosas, pues va a ser mucho más difícil para nosotros. Aplica a lo que estamos haciendo. Cualquier actividad económica está sujeta a cambios, porque cualquier cosa que hagamos, sea manufactura, construcción, servicios, administrativos, cualquier cosa, nosotros podemos inyectar procesos de innovación y transformación hacia un mejor ambiente y escenario del trabajo. Esto va a propiciar que la cultura, la dinámica de la cultura organizacional también se movilice alrededor de esto. Hay que focalizarnos en las capacidades humanas y, bueno, ser sostenibles para ser competitivos. Y al contrario, ¿no? Somos competitivos también en la medida que nos sostenemos en el tiempo. Pero la sostenibilidad y la competitividad se vuelven uno solo en la medida que digamos, el denominador o el común denominador de ese ejercicio es la salud integral, ¿cierto? El bienestar, que trabajemos de una manera tranquila, de una manera sana, de una manera segura, porque así podemos entonces lograr lo que buscamos desde la cultura como tal, pero desde los individuos y desde los colectivos, es lo que casi podríamos decir que nos estamos exigiendo todos y es el reto de hoy para que logremos esos escenarios de trabajo sanos y saludables. Bueno, querido Wilmer, pues no sé, llegamos al final para nuestro sondeo final. Ya les di unos tips para ver si podemos entonces superar un poquito esos porcentajes de las respuestas que tuvimos. Entonces vamos con el sondeo final a ver cómo nos va. Claro que sí, doctora Luana, mil gracias por tu intervención. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿naturalizar el cambio significa adaptarnos rápidamente? Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 87%, B, falso, un 13%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien, parece 87%, muy bien, felicitaciones. Así es, la naturalidad del cambio tiene que ver con nuestro nivel de resiliencia, porque en la medida que nosotros, como la resiliencia es esa capacidad que tenemos para enfrentar situaciones, en la medida que nosotros tenemos alta resiliencia, pues el proceso de cambio o la transformación de los cambios a los que vamos a vernos enfrentados, pues va a ser mucho más fácil que cuando tenemos esos recursos disminuidos o tenemos esa resiliencia un poco debilitada. Entonces, claro que sí, tiene que ver el proceso de cambio como un ejercicio natural en la medida que nosotros tenemos una alta o una baja resiliencia, entonces está directamente relacionado. Así que para ese 13%, sí, para que podamos entonces replantear, darle el giro. Por supuesto que sí, por lo que menciono, ¿no? En la medida que nosotros cambiamos, nos enfrentamos a procesos diferentes, a retos significativos, pues va a ser mucho más fácil naturalizar esos cambios, adaptar de manera muy rápida en la medida que son más resilientes. ¿Listo? Entonces, para nuestra respuesta, querido Wilmer, sería así. Entonces, vamos, ese 13%, ya sé que para la próxima vamos a quedar todos en 100%. Doctora, mil gracias por tu retroalimentación. Nuestra segunda pregunta nos dice, una forma de evaluar nuestra capacidad de cambio es nuestra resiliencia. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta.
A verdadero un 97%, B falso un 3%, doctora Luana. Bueno, la segunda pregunta está relacionada con la primera, y es que efectivamente nosotros, en la medida que tenemos alta o baja resiliencia profesional, pues podemos adaptarnos de manera más fácil o más difícil. Ahora, esto no quiere decir que en la medida que nosotros tengamos una baja resiliencia no podamos aumentar esos niveles de resiliencia, porque efectivamente los niveles de resiliencia pues están directamente relacionados con esos factores protectores, con esos recursos individuales que vamos fortaleciendo en la medida que nosotros nos enfrentamos a condiciones, a experiencias que son positivas. Miren, de los factores protectores que van a influir directamente en los niveles de resiliencia, y lo mencionaba en este conversatorio, es los vínculos afectivos. Si nosotros tenemos vínculos afectivos con nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, y esos vínculos son de un amor muy grande, esto va a permitirnos tener unos recursos, unos niveles de resiliencia fortalecidos, a diferencia de si yo tengo problemas en mi casa, estoy en mal relacionamiento con mi esposo, con mis hijos, o con mi esposa, etcétera, etcétera. Por eso va a minar esa capacidad resiliente y no nos va a afectarnos. Entonces, claro que sí, pero como digo, los niveles de resiliencia podemos fortalecerlos a través de experiencias positivas, cosas que podamos hacer durante nuestra cotidianidad y que nos permitan pues avanzar, darnos un espacio cuando nos sintamos muy afectados, hacer algo diferente. A veces miren que, por ejemplo, ir al cine, si no vamos acompañados, como que no lo disfrutamos, pero no, podemos darnos esa oportunidad nosotros de vez en cuando de ver una película, reflexionar, darnos un espacio diferente. Entonces, podemos trabajar en esa resiliencia para que esto nos permita unos procesos de cambio mucho más fáciles. Bueno, y vamos con la tercera, mi querido Wilmer. Claro que sí, doctora Luana, muchas gracias. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿necesitas estudiar mucho para poderte adaptar a los cambios? ¿Esto es A verdadero o B falso? Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A verdadero un 16%, B falso un 84%, doctora Luana. Bueno, entonces les cuento. Nosotros que tenemos solamente que disponer, y lo dije en esta charla, solo tenemos que disponer nuestra mente y nuestro corazón para los procesos de cambio. Yo no tengo que estudiar ni libros, ni estar leyendo continuamente cosas técnicas para poder, digamos, adherirme o que se facilite un proceso de cambio. Solo tengo que tener la disposición. Miren, hay un dicho muy bonito que dice nuestro líder de Educa, que es mente de principiante y corazón de gigante. Así es, mente de principiante es si tenemos la habilidad suficiente para saber que puedo seguir toda mi vida aprendiendo, no porque tenga ciertos conocimientos o cierta edad y, bueno, me haya especializado en algo, no quiere decir que no pueda seguir aprendiendo, pues, digamos, es la habilidad que necesitamos dentro de esa mente del principiante. Y corazón de gigante es poder abrir emocionalmente a los procesos, a aperturar al aprendizaje, a saber. Por eso no es que yo necesite estudiar mucho para lograr un proceso de cambio, solo tengo que disponer, entender que el mundo funciona, incluso con la unidad de que funcionará conmigo y sin mí, que los cambios se darán así cambie yo o no cambie. Esa es la unidad y la mente principal que necesitamos para que logremos avanzar. Entonces, para responder, no necesitamos estudiar ni leer testing ni hacer una cantidad de cosas, sino solo disponer nuestra alma y nuestro corazón para que podamos asumir, apropiar esos cambios de manera natural, pero sobre todo muy sana y saludable para todos. Bueno, yo creo que entonces, mi querido Wilmer, esta jornada ha sido bastante productiva.
Me encantó muchísimo haber podido compartir con ustedes. Creo que no hay preguntas en el chat, ¿cierto, Wilmer? No, no señora, no tenemos preguntas. Perfecto, entonces de verdad agradecerles muchísimo este espacio, la disposición que han tenido para escucharme. Espero haberles ofrecido elementos, variables de mucho valor para su gestión y bueno, nos veremos en la próxima oportunidad de esta comunidad de resiliencia. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Chao, querido Wilmer. Doctora Luana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa. Te deseamos una excelente tarde, un excelente inicio de semana y claro que sí, nos veremos en nuestro próximo evento web. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en esta acción educativa. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida.
Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.